Adéntrense con nosotros en el corazón de un enigma ancestral, un lugar donde los velos de la realidad parecen desvanecerse para revelar lo inexplicable. Hoy nos embarcamos en un viaje auditivo hacia uno de los rincones más misteriosos y temidos del viejo continente, el bosque Hoia Baciu. Ubicado en Rumanía, en la legendaria región de Transilvania, muy cerca de Cluj-Napoca, este paraje de apenas 3 kilómetros cuadrados ha sido durante años el epicentro de relatos que han sembrado un profundo temor entre los lugareños. Su reputación como el bosque más embrujado de Europa no es infundada, y las experiencias de quienes se atreven a desafiar sus límites son tan inquietantes como incomprensibles. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Muchos de los valientes o quizás incautos que se han internado en la densa espesura de Hoia Baciu han reportado sufrir un abanico de síntomas perturbadores que desafían toda lógica conocida. Desde un incomprensible malestar estomacal que se apodera del cuerpo hasta una intensa inquietud que roe el alma, pasando por persistentes dolores de cabeza que pueden durar 1 o 2 días, la experiencia física dentro de este bosque es a menudo agobiante. Pero más allá de las dolencias internas, lo que verdaderamente cala hondo es la sobrecogedora impresión de ser observado, una sensación omnipresente de que algo o alguien acecha desde las sombras sin ser visto. En ocasiones, estas manifestaciones adoptan una forma aún más tangible y alarmante. Quemaduras inexplicables, dolorosas ampollas o erupciones cutáneas que aparecen en la piel sin razón aparente, dejando marcas físicas de una experiencia más allá de lo ordinario. Un caso particularmente inquietante fue el de una señora, procedente de Francia, que al aventurarse a dar un paseo por el bosque, sufrió quemaduras de tal magnitud en su piel que requirió ser trasladada de urgencia a un hospital, una trágica situación que la obligó a posponer su retorno a su país de origen. Si bien algunos podrían apresurarse a atribuir estos fenómenos a meras reacciones alérgicas a plantas venenosas, la naturaleza misma del bosque parece desmentir tales explicaciones simplistas, ya que la vegetación de Hoia Baciu tampoco es inmune a estos extraños fenómenos. En varias de sus secciones, los árboles y plantas exhiben signos de una misteriosa aflicción: deshidratación, quemaduras en sus troncos e incluso necrosis en sus hojas, como si la misma vida fuera succionada de ellos. Un ojo entrenado puede percibir cómo muchas plantas manifiestan extrañas formas o tienden a crecer en lugares donde normalmente no deberían, desafiando las leyes botánicas. Es crucial, sin embargo, aclarar una confusión muy extendida en diversas webs y vídeos. Aunque Hoia Baciu posee sus propios árboles de troncos retorcidos, algunos incluso fusionados entre sí, la inmensa mayoría de ellos tienen un aspecto normal, y los icónicos árboles con troncos en forma de J, tan a menudo atribuidos erróneamente a este bosque, en realidad pertenecen al bosque torcido de Polonia, plantados alrededor de 1930, cuya propia extrañeza aún hoy se desconoce. La atmósfera en Hoia Baciu es densa, cargada de una energía invisible que parece afectar tanto a la materia orgánica como a la percepción humana, un presagio de las anomalías que aguardan más profundamente en su interior. Las profundidades de Hoia Baciu albergan misterios que van más allá de lo físico, adentrándose en el terreno de la temporalidad y la percepción de la realidad. El periodista de ciencia Cristian Muresano, acreditado por la UNESCO, fue testigo directo de 2 episodios asombrosos que lo sumergieron en la extraña naturaleza del bosque. Junto al investigador rumano Adrian Patrut, en una de sus exploraciones para realizar una investigación, se encontraron con unas ruinas medievales, un hallazgo de gran interés histórico. Sin embargo, la sorpresa llegó unos días después,
Cuando regresaron al mismo punto para volver a verlas, las ruinas habían desaparecido por completo, como si nunca hubiesen existido, disueltas en el aire o en el tiempo. En otra de sus incursiones, llevando consigo un dispositivo para detectar radiaciones, llegaron a una zona específica donde el aparato, de repente, comenzó a emitir sonidos alarmantes, alertando sobre niveles extremadamente altos de radiación. La aguja del medidor marcaba valores tan elevados que tuvieron que ajustar la escala para poder medir la intensidad, lo que ya de por sí era una señal preocupante. Pronto se percataron de que esta radiación no se limitaba a un punto fijo, sino que se dispersaba en el aire y variaba con la dirección del viento, indicando una fuente inestable y ubicua. Días después de aquella expedición, Christian Muresanu comenzó a experimentar una serie de síntomas preocupantes que lo vincularon directamente con su exposición. Al ducharse o peinarse, notó que su cabello se caía en mechones, una consecuencia directa de la alta exposición a las radiaciones. Según las estimaciones de Adrian Patrut, Christian había estado en la zona más activa y peligrosa, el epicentro de las radiaciones, durante aproximadamente 13 minutos, un tiempo breve pero suficiente para causar estragos. Además de la caída del cabello, Christian sufrió vómitos, náuseas, migrañas intensas y, en sus propias palabras, pareció envejecer una década en tan solo 6 meses, una transformación que habla de la virulencia de lo que allí reside. Pero el fenómeno de la radiación es solo una pieza del rompecabezas temporal de Hoya Baciu. Dentro del bosque ocurre un extraño fenómeno conocido como tiempo perdido. Muchas personas que se han internado en su laberinto de árboles han perdido por completo la noción del tiempo. Al salir del bosque, se quedan atónitos al descubrir que no han estado en su interior tan solo unos minutos, como creían, sino horas, días e incluso años. Un caso muy famoso es el de una niña de 5 años que desapareció en el bosque y de forma inesperada reapareció 5 años después sin ningún cambio aparente. Llevaba la misma ropa, su rostro y cuerpo eran idénticos, como si el tiempo no hubiese pasado para ella. Cuando le preguntaron dónde había estado, su respuesta fue escalofriante. Solo se había internado en el bosque durante unos minutos, una disonancia temporal que desafía nuestra comprensión de la cronología. Este caso del fenómeno tiempo perdido guarda un inquietante paralelismo con el de la niña de las peras en el misterioso barranco de Badajoz, donde la niña permaneció unas horas, pero para el resto de sus familiares amigos habían pasado 30 años. El doctor Ovidiu Nemes, un investigador especialista en Cluj, ha mencionado que en el bosque de Hoya Baciu siempre han desaparecido personas. Fue hace relativamente poco cuando se le empezó a conocer como nombres tan evocadores como el Triángulo de Transilvania o el Triángulo de las Bermudas de Rumanía. En 1965, un pastor con todo su rebaño de 200 ovejas se internó en el bosque y nunca más volvió a salir, desvaneciéndose en la nada. Otras personas han aparecido después de sus desapariciones, pero su mutismo es absoluto. No han querido contar lo que vivieron, y visiblemente afectados, se niegan a manifestar sus vivencias frente a una cámara. ¿Qué experiencias habrán sido tan traumáticas, tan indescriptibles que han llegado al punto de silenciar a aquellos que las vivieron? La pregunta resuena en el aire, sin respuesta. El velo que cubre Hoya Baciu se desgarra aún más para revelar un teatro de fenómenos paranormales y avistamientos inusuales que desafían la razón. Hay quienes, tras internarse en el bosque, sí han logrado relatar sus experiencias y sus testimonios son escalofriantes. Algunos aseguran haber escuchado voces arrastradas por el viento, voces que parecen pertenecer a niños y mujeres riendo y hablando en un idioma desconocido, un murmullo fantasmagórico que eriza los cabellos. Otros afirman haber sido testigos de la aparición de seres con aspecto de humanoides, figuras extrañas que se mueven entre los árboles. Estos avistamientos son, en ocasiones, acompañados de un sonido similar al de un disparo que resuena en la quietud del bosque, y al desaparecer dejan extrañas huellas en la hierba y un desagradable olor en el ambiente, una firma inquietante de su presencia. Las anomalías visuales también son recurrentes en Hoya Baciu, especialmente en lo que respecta a la fotografía.
El historiador Mihai Soonu, tras su última visita al bosque, mencionó en una entrevista que todos sus intentos de tomar fotografías con equipos digitales resultaron en imágenes completamente negras, como si una fuerza invisible impidiera el registro visual. Este inconveniente es particularmente notorio en ciertas horas y zonas específicas del bosque, donde parece imposible obtener cualquier tipo de imagen, una especie de agujero negro fotográfico. Mihai Soonu relata otra experiencia desconcertante. Una noche, al llegar al bosque con un grupo de personas, dejaron los coches aparcados en una zona donde solo había un árbol. Al regresar horas después, se encontraron con que los vehículos habían cambiado de sitio. Estaban en una zona con muchos más árboles y la posición en la que los habían aparcado se había alterado. Un desplazamiento inexplicable que sugiere una manipulación de la realidad misma. Otro testimonio notable proviene del biólogo Alexandru Sif, quien en 1953 se presentó en este misterioso lugar para estudiarlo. Durante un largo periodo de tiempo se adentró en el bosque y tomó fotografías con la esperanza de desentrañar sus secretos. Todo parecía normal en un principio, mientras las fotos eran tomadas, pero al revelarlas se encontró con una sorpresa inquietante. Extrañas nieblas, sombras ominosas, figuras misteriosas y objetos inusuales que no había percibido en el momento de capturar las imágenes, como si el bosque revelara sus secretos solo en la película fotográfica, más allá de la vista humana. Además de estos fenómenos espectrales y fotográficos, Hoia Baciu ha sido escenario de una elevada actividad ovni desde los años 60, consolidando su reputación como un punto caliente para encuentros con lo desconocido. El 18 de agosto de 1968, en una tarde sin viento y con una temperatura cercana a los 35 grados centígrados, el militar Emil Barnea y su pareja, Zanfira Matea, decidieron desafiar las advertencias de los lugareños y acampar en el interior del bosque durante un par de días. Al caer la noche, Emil escuchó a su pareja gritar y corrió hacia la carpa, donde se encontró con algo asombroso en el cielo. Un objeto en forma de disco metálico brillaba intensamente y flotaba sobre los árboles, inmóvil en el aire. Luego desapareció con una rapidez pasmosa, como un destello, pero antes de que se desvaneciera, el soldado logró sacar algunas fotografías del objeto, capturando la prueba de un encuentro extraordinario. Emil y Zanfira no son, ni mucho menos, los únicos que han visto extraños objetos voladores no identificados sobre el bosque o en sus alrededores. En Cluj, la ciudad más cercana, cientos de habitantes también han sido testigos de diversos avistamientos de objetos sobrenaturales. Estos pueden tener formas alargadas, como puros, o ser triangulares, o en forma de platillo, y han sido vistos tanto en movimiento como estáticos, desafiando las leyes de la física. La recurrencia de estos avistamientos lleva a muchos a especular si las cientos de personas desaparecidas a lo largo de la historia en el bosque podrían tener alguna conexión con este fenómeno ovni. Si acaso, estos visitantes celestiales no son también los responsables de los misteriosos desvanecimientos. Dentro de la intrincada red de enigmas de Hoia Baciu, un aspecto particularmente intrigante y perturbador es el inmenso círculo sin vegetación que se encuentra en el suroeste del bosque. Dentro de esta zona circular, de manera inexplicable, ningún árbol se desarrolla, y los análisis realizados por varios investigadores indican que el suelo no contiene elementos dañinos que justifiquen esta anomalía. Los lugareños, transmitiendo el saber de generación en generación, cuentan que en el pasado, en ese terreno desolado, existió un asentamiento de campesinos que fueron masacrados por un grupo de asesinos provenientes de otra región. Se cree que los espíritus de estos campesinos masacrados permanecen allí, manifestándose cuando alguien ajeno penetra en el bosque, convirtiendo el círculo en una cicatriz de un pasado violento. ¿Es esta una realidad tangible o simplemente una leyenda forjada por el temor? La ambigüedad persiste. En otras zonas del bosque, en concreto donde parecen haber alteraciones geomagnéticas inexplicables, se han encontrado vestigios de rituales sagrados, sugiriendo que la humanidad ha intentado a lo largo del tiempo
interactuar o apaciguar las fuerzas invisibles que moran en este lugar. El bosque Oyabathiu es un compendio de lo incomprensible, estados inexplicables de malestar general, heridas misteriosas en la piel, signos de deshidratación y quemaduras en los árboles y plantas que lo habitan. Es el lugar donde ruinas medievales desaparecen como si nunca hubiesen existido, donde altos niveles de radiación afectan a quienes se atreven a explorarlo. Es el hogar de personas que han sufrido el fenómeno del tiempo perdido y de otras que simplemente desaparecen para no volver jamás. Aquí resuenan voces fantasmales que hablan en un idioma desconocido y proliferan los testimonios de personas que dicen haber visto apariciones de extraños seres deambulando por el bosque. Y por si fuera poco, es también un epicentro de alta actividad ovni, con avistamientos frecuentes de objetos no identificados. Ante esta plétora de fenómenos inexplicables, ¿qué sucede realmente en Oyabathiu? Existe una teoría que sugiere que la radiación presente en el bosque podría ser consecuencia de un cementerio nuclear no autorizado, creado durante la Guerra Fría en las cercanías de esta zona. Sin embargo, es importante destacar que hasta el momento no hay ningún reconocimiento oficial por parte del gobierno ni pruebas concluyentes que confirmen esta hipótesis. Por lo tanto, su veracidad sigue siendo incierta y, de ser real, no explicaría la totalidad de los fenómenos paranormales que se suceden en este lugar enigmático. Ya en la antigüedad, en el bosque de Oyabathiu y las zonas circundantes, ocurrían fenómenos extraños, lo que sugiere que su naturaleza misteriosa es inherente y no un fenómeno reciente. De hecho, en el escudo de armas de Bathiu, a la izquierda podemos ver unas mazorcas que representan a los campesinos, a la derecha unos montes que simbolizan los Cárpatos, y en la parte inferior un árbol con 3 manzanas formando una pirámide que representa el símbolo de Shambhala, un signo esotérico que simboliza la puerta hacia otros mundos. Esta representación, tan antigua, nos lleva a la pregunta más audaz. ¿Es Oyabathiu un portal dimensional, como muchas personas afirman? ¿Una puerta hacia otras realidades, hacia otros planos de existencia? Tal vez la verdad completa nunca sea revelada. A medida que la humanidad continúa explorando y descubriendo secretos, el bosque de Oyabathiu permanecerá como un recordatorio intrigante y enigmático de cuánto aún tenemos por aprender sobre la vasta y misteriosa naturaleza que nos envuelve. La incertidumbre que rodea estos fenómenos puede resultar aterradora o fascinante, pero lo cierto es que nuestros conocimientos actuales pueden ser insuficientes para comprenderlos plenamente. Quizá el ser humano aún no esté preparado para saber la verdad detrás de los fenómenos paranormales que acontecen en Oyabathiu y en otros muchos bosques alrededor del mundo. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.